Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, muy buenas tardes. Me alegra para mí, siento alegría, es un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo esta palabra maravillosa. Un gran saludo muy especial de mis pastores, de nuestros pastores, Ovidio y Zenaida Silvaqueo. Yo sé que diariamente nos recuerdan a cada uno de nosotros. Y para ello, antes de empezar, antes de iniciar la oración, quiero arrancar con una palabra que se encuentra en 2 Corintios 1, versículos 3 al 5. Por lo general, el apóstol Pablo en todas sus cartas escribía un mensaje, un saludo de fortaleza, porque antiguamente pues, no existían los celulares, no existía la internet, no existían muchas herramientas que hoy en día tenemos. Entonces, ¿cómo se comunicaba con esas personas, con esos cristianos de la época? Por medio de cartas. Y siempre iniciaba con un saludo. Y hoy quiero iniciar este servicio con este saludo. Dice en 2 Corintios 1, de 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Gloria a ti, Padre. Aquí en esta palabra nos dice que así como abundan nuestras tribulaciones, abundan nuestras preocupaciones, en Cristo Jesús sobreabunda la gracia, sobreabunda el poder, sobreabunda la gloria, sobreabunda su maravillosa manifestación de poder y de justicia en nuestras vidas. Bueno, Iglesia, vamos a orar para iniciar. Padre, hoy te damos gracias por este día maravilloso. Hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, te damos a ti, Señor Jesucristo, porque solo tuya es toda la gloria, es toda la honra, es todo el poder, es toda la victoria. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy podemos venir delante de ti, ante tu presencia, a alabarte, a glorificarte y a exaltar tu nombre. Y gracias, Señor Jesucristo, porque escrito está en tu palabra que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Gracias, mi Rey, gracias, mi Padre, porque escrito está en tu palabra que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, tú nos das espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra, y tú alumbras nuestros ojos de nuestro entendimiento para saber a qué nos has llamado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, Iglesia, para empezar el día de hoy, la enseñanza que tenemos, ¿sí? El título es ¿en qué lugar estoy? ¿Por qué razón? Porque hoy nuestras aflicciones, nuestros inconvenientes, nuestros problemas o la vida cotidiana siempre me ponen en un lugar. Entonces, para ello, hoy vamos a hablar de eso. ¿En qué lugar estoy? Es el título. El versículo central de nuestra enseñanza es Romanos 3, del 20 al 26. Pero antes de empezar a leer, voy a hacerles una pequeña introducción. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, ¿sí? Pablo saluda a los romanos, ¿cierto? En el versículo 16 y 17, versículos muy espectaculares, excelentes versículos, que dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Correcto, Iglesia? Después nos habla de la culpabilidad del hombre, después nos habla de que Dios es un juez justo, luego nos habla de los judíos y de la ley, después nos dice que no hay ni un justo en la tierra, ¿cierto? Y seguido nos explica que por medio de la fe es la justicia, ¿cierto? Pero por medio de la fe, ¿en quién? Ahí entra nuestro tema, ahí entramos nosotros. Entonces llegamos a nuestro versículo central, que es Romanos 3, del 20 al 26. Y dice, voy a leerlo en la Reina Valera 1960. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en el nombre, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es nuestro versículo central y vamos a irlo desglosando. ¿Cuál es el propósito, iglesia? El propósito es, ¿será que necesito entender y saber qué hizo Dios por mí en la cruz? ¿Y cómo debo presentarme en el día de hoy, o cada día, o cuando esté frente a Él? Ese es nuestro propósito, poder saber, poder entender. ¿Por qué razón, iglesia? Porque sabemos que tenemos un Dios, sabemos que somos hijos de Dios, pero a veces tenemos una culpabilidad, tenemos una condenación o tenemos una conciencia de no, es que yo soy pecado, es que pequé. No quiere decir que está válido pecar, no porque el pecado lo hacemos, si hacemos pecado estamos en contra de Dios, ¿cierto? Pero a través de esta enseñanza vamos a ver cuál es nuestra conciencia, cuál es nuestro lugar, por qué estamos allí, por qué Jesucristo lo hizo. Entonces para ello vamos a empezar a desglosar el tema. Romanos 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero para entender este versículo vamos a un versículo más atrás. Vamos a Romanos 3, 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos indica estos versículos? Que hoy en día nosotros no estamos bajo la ley, ¿cierto? Por obras no somos justificados, ¿cierto? A veces pensamos que por hacer obras somos justos, somos justificados, ¿cierto? Por obras, dicen que la ley nos muestra obras, pero son obras muertas, son obras que no producen vida. La ley no es para nosotros, la ley nos muestra el pecado, la ley es para los que estuvieron bajo la ley. Jesucristo hoy en día estableció algo totalmente diferente, no diferente, sino aparte de la ley, ¿cierto? Y ya vamos a ver por qué. Porque en el versículo de Romanos 3:21 dice: pero ahora, ¿sí? Esa palabra pero me está anulando todo lo que decía anteriormente a esos versículos. Hablaba de la ley, hablaba de que no había un justo, hablaba de que el hombre es pecado, que no hay ni siquiera una persona justa. Entonces en el versículo 21 de Romanos 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo así? ¿Cuál manifestación de la justicia? Vamos a verlo. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo fue anunciada en todo el Antiguo Testamento, fue hablada por los profetas. El Espíritu Santo le dijo a los profetas que escribieran la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de todo lo que iba a pasar antes de que Jesucristo viniera. Y eso nos habla del versículo 21, que fue testificada por la ley y por los profetas, ¿cierto? Jesucristo vino a mostrar y a manifestar y a establecer un nuevo pacto, ¿correcto? Ya lo vamos a ver por qué. Y la justicia de Dios es por medio de la fe. Ahora no hay ley,
ahora hay manifestación de la justicia de Dios. ¿A quiénes? A todos los que creen en Él. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo vino a hablar o vino a establecer un nuevo pacto. Lo vemos en Mateo, en Lucas y en Marcos. Dice que la noche anterior de morir Jesucristo, dijo en la cena, le dijo a los discípulos: esta es mi sangre que es derramada por muchos. La sangre de un nuevo pacto. ¿Correcto? Entonces, aquí en esta parte, en estos dos versículos, vemos que nos habla de la manifestación de la justicia de Dios. El versículo 24 de Romanos 3 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Aquí hay 5 palabras importantes. 5 palabras importantes. ¿Por qué? Dice, siendo justificados. ¿Sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las partes importantes? Hablamos de los versículos anteriores, que la manifestación que Dios hizo, que ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por la fe que en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque ya no hay diferencia. Entonces en el versículo 24 nos dice que hemos sido justificados. Hay una justicia ahí. La palabra justicia nos habla de que ya no somos culpables. Yo ya no soy culpable de algo, ¿cierto? Entonces, para que haya un justo, para que haya una justicia, tiene que haber pasado algo anteriormente. Ya vamos a ver por qué. Entonces dice, siendo que fuimos justificados. ¿Cómo? ¿Con qué? Gratuitamente. No tuvimos que pagar nada, no tenemos que pagar nada para ser justificados. Fuimos siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos justificados gratuitamente? Por su gracia, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Estas 5 palabras son muy importantes. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo 25, que es el versículo de donde parte nuestra enseñanza el día de hoy. Y dice, a quien Dios puso como, recuerde esa palabra, propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios por medio de Jesús perdonó nuestros pecados. La propiciación y la expiación es por medio de la fe en la sangre de Jesús, ¿cierto? Porque ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, para nosotros haber sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, hubo una propiciación, hubo una expiación. Entonces vamos a ver qué es expiación o qué es propiciación. La expiación es eliminar o quitar algo. Entonces, ¿qué nos expió Jesucristo? El pecado. Jesús nos quitó el pecado, ¿cierto? ¿Y qué es propiciación? Es pasar de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros. Es por eso que tenemos comunión con Dios. Entonces, Jesucristo vino a la tierra como propiciación. Él fue propicio, Él fue propuesto, Él fue proveído. Por eso, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo. Fue propicio, dio a su Hijo para que todo aquel que creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesucristo es nuestra expiación. Jesucristo es nuestra propiciación. Entonces, una definición clara es, ¿qué es acción que paga la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado? ¿Por qué? Porque el pecado es una ofensa contra Dios. Nosotros tenemos un Dios santo y divino. Entonces, antiguamente, ¿cómo se hacía? ¿Esto dónde fue establecido? Fue establecido en la ley mosaica o en la ley, ¿cierto? Anterior a esa ley mosaica o a la ley estaba el pacto abrahámico, ¿cierto? ¿Dónde se empezó? En Génesis 2, con Abraham, cuando Abraham fue llamado. Pero con Moisés, Dios le dio las tablas, ¿sí? A Moisés. Entonces fue
esta ley fue establecida allí con Moisés, ¿cierto? Entonces se llama la ley mosaica. Pero ¿qué nos quiere decir? Dios le dijo a Moisés que hiciera el arca del pacto, ¿cierto? Y después vemos que se hizo el tabernáculo, el templo, ¿sí? Pero allí el arca del pacto era un lugar santísimo, ¿cierto? ¿Y dónde estaba? El arca, ¿sí? El arca del testimonio era una parte del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo se compone de tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto estaba construido por oro, había unos ángeles, sí, habían unas cosas allí, y adicionalmente allí había algo que era una tapa, ¿sí? Que la tapa era el propiciatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que el propiciatorio, ¿sí? En la parte superior del arca había una tapa llamada el propiciatorio, sobre el que se descansaba la nube, y era donde se veía la presencia de Dios. Allí era donde Moisés entraba a hablar cara a cara con Dios, en el arca del pacto, allí. Entonces recordemos que cuando Jesús le dio la ley, ellos empezaron a hacer, había un sumo sacerdote que entraba anualmente. ¿Cómo entraba? Con un cordero que tenía que tener unas especificaciones, tenía que tener unos puntos muy altos para poderlo sacrificar. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año allá. ¿Con qué? Con ese cordero. Lo desgollaba, ¿sí? Le sacaba su sangre y derramaba su sangre en el propiciatorio. ¿Para qué? Para expiar anualmente los pecados. Pero iglesia, eso tenían que hacerlo cada año. Cada año tenía que entrar el sumo sacerdote. Cada año tenían que matar un cordero. Cada año tenían que escoger un cordero. Pero Jesús fue propicio a eso. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios santo, es un Dios divino. Entonces, para hacer nuestra redención, para expiarnos, para justificarnos, para hacer propicio nuestras necesidades, necesitaba ¿qué? Necesitaba un evento santo y divino como Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no pecó. Jesucristo cumplió la ley, pero cuando murió Jesucristo, derramó su sangre preciosa, entró al lugar santísimo, entró al arca del pacto, llegó al propiciatorio santo, derramó su sangre preciosa y allí estableció el nuevo pacto para ustedes y para mí. ¿Por qué razón? Porque la sangre preciosa de Jesús, santa, o sangre preciosa divina, sangre preciosa única, fue propicio, fue la necesaria que permaneciera allí y estuviera allí por la eternidad. Ya nadie más tiene que hacer una obra, ya nadie más tiene que morir por salvación, ya nadie más tiene que hacer nada. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Por ese acto, recuerda iglesia, Jesucristo murió. Dice la palabra de Dios que Jesucristo murió y entró al lugar santísimo. ¿Cómo? Pero antes de entrar había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice la palabra de Dios que rompió el velo y entró al lugar santísimo. ¿Y qué hizo en el lugar santísimo? Se presentó al Padre. ¿Cómo? Como sumo sacerdote, regando, derramando, rociando y colocando la sangre preciosa de Jesús en el propiciatorio, donde Dios necesitaba anualmente que colocaran una sangre para poder expiar los pecados anualmente. Jesucristo colocó su sangre para expiarnos los pecados por la eternidad. Amén, iglesia. Por esa razón, por ese motivo, no tenemos que tener una conciencia de pecado, una conciencia de injusticia. Nosotros somos justos, fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús por la sangre preciosa. Ese acto maravilloso. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Allí restauró mi comunión con Dios, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Apartó la ira de Dios para nuestras vidas. Eso hizo Jesucristo. Quitó, apartó, fue el mediador. Hizo un acto justo, porque Él era justo, ¿cierto, iglesia? Pero Jesús hizo todo esto
¿Para qué? ¿Cierto? Pero ustedes dirán, bueno, sí, Jesucristo vino a la tierra, nos justificó, nos santificó, derramó su sangre, murió por nosotros. ¿Pero para qué, iglesia? Ya vamos a ver. Entonces, dice Romanos 3:26, ¿cuál fue el fin? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es el de la fe de Jesús. Por esa razón, en Romanos 10, versículo 8 en adelante dice, ¿más qué dice? Más qué dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Qué es la manifestación de la justicia? Es ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la manifestación de la obra que hizo Jesucristo en el madero de la cruz por nosotros, para llamarnos justos, para llamarnos santos, para llamarnos hijos de Dios. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es el de la fe de Jesús. Una manifestación de justicia es que diariamente nos levantamos, podemos tener vida, respiramos, tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos personas conocidas, tenemos una iglesia donde asistir. Entonces dice, en este tiempo, gracias a la propiciación que hizo Jesús por nuestros pecados, podemos ver manifestada la justicia de Dios en nuestras vidas por creer en Jesucristo. Esa manifestación, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas se ve manifestada esa obra, esa labor, ese sumo sacerdote muerto en la cruz, pero entrando al lugar santísimo, allí en comunión con Dios, con el Padre, diciendo, Padre, heme aquí, Padre, hice la obra que me enviaste, consumado es. Ahí. Esa es la manifestación de la justicia y es por la cual hoy en día estamos nosotros. Somos salvos, somos justos y somos santos. Iglesia, y para concluir, para concluir es mi justicia, mi redención, mi expiación, mi vida, mi paz, mi tranquilidad, mi fe, las bendiciones, todo es por la fe que Dios depositó en mí y por haber enviado a Jesús a restaurar mi comunión con Dios. Todo lo hizo gracias al poderoso nombre de Jesús. Iglesia, por Jesucristo estamos aquí, para Jesús vivimos y por Jesús somos, porque dice la palabra de Dios que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Iglesia, en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay provisión. En el nombre de Jesús está contenido toda la iglesia. Lo que hizo Jesús allí en el lugar santísimo fue maravilloso, fue espectacular y por eso podemos estar aquí. Porque ahora podemos decir que nosotros somos hijos y que Él es nuestro Padre. Y como hijos no adoramos y no nos sentamos en cualquier lugar. Nos sentamos y adoramos en lugares de autoridad, en lugares de poder. Porque Jesucristo le dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá el Consolador que nos revelará, que les revelará que el Espíritu Santo es el Espíritu de fe, es el Espíritu de sabiduría, es el Espíritu de sanidad, es el Espíritu de revelación, es el Espíritu de poder, es el Espíritu de gracia, es el Espíritu de gloria, de honra, es el Espíritu porque se ve la manifestación de la justicia de Dios en nuestras vidas. Padre, hoy te damos gracias por esta palabra maravillosa. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo. Y escrito está en tu palabra que bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, iglesia. Dios los bendice.